Un tema que sentimos inmediatamente que tenía que ser abordado es el tema de la homosexualidad. Lesbianismo, homosexualidad, no importa cuál de las variables que tengan que ver con lo no hetero. Desde una pregunta que simplemente está dando pie para explicar algunas cosas. Por ejemplo, cuando la persona es lesbiana o es homosexual, ¿acumula más karma? Mi pregunta tiene que ver con que al no ser natural podría ser más kármico. También quisiera saber en qué momento el ser se transforma en homosexual, o desde el momento de nacer ya está con él. Después una persona dice que tiene 2 hijos varones, uno de 20 y el otro de 17, le comenta que no siente atracción sexual por las mujeres. Y esto, según nos dice acá la persona, fue causante de angustia para los padres, ¿no? Sentimos que en algo hemos fallado y que esta tendencia a la homosexualidad es síntoma de alguna inmadurez o desequilibrio. Entonces la persona trae esto acá a la mesa para ver cómo se debe afrontar esto. Lo mejor que le puede pasar a una persona que es homosexual, que es bisexual, que es lesbiana, lo mejor que le puede pasar es eso. Porque si la persona, cuando está encarnada, no puede vivir esa experiencia propuesta por su alma, la persona quedaría interferida evolutivamente. Hay todavía en esta cultura que nosotros componemos una gran cantidad de prejuicios, de preconceptos. Hay personas que creen que alguien puede ser lesbiana, homosexual, porque se levantó un día y dice, ay, me voy a dedicar a los hombres o a las mujeres, por un tiempo, a ver qué pasa. No es así. Esto es algo que el alma propone como experiencia. Hay una gran cantidad de experiencias, esto nosotros lo comentamos en estas charlas dentro y fuera de Cierre del Cielo. Hay una gran cantidad de experiencias que no pueden ser vividas evolutivamente, sino es a través de una traspolación de energías que el alma regula, que el alma ofrece. No es una enfermedad, no es un desvío, ¿sí? no es un sacrilegio, no es nada de eso. Este tipo de experiencias con la sexualidad, del tipo que fuera la experiencia, no importa que incluida la heterosexualidad, es una elección del alma en cada ciclo, en cada momento, en cada encarnación, en cada etapa. Insistimos, hay una gran cantidad de experiencias evolutivas que no podrían ser vividas desde la heterosexualidad, tanto masculina como femenina. Entonces hay que romper con esta cápsula de incomprensión. Un ser se maneja en una encarnación con las características, las atracciones, las tendencias, las orientaciones que están previstas por su alma, por la energía interna, para que él pueda concretar sus experiencias evolutivas. Hay ciertas experiencias evolutivas que solo se pueden vivir en el marco de la heterosexualidad femenina o de la heterosexualidad masculina. Pero hay ciertas experiencias evolutivas que solamente se pueden vivir en el marco de la homosexualidad o del lesbianismo, o de la bisexualidad, o de la confusión, como algunos le quieren llamar, al comportamiento que tienen ciertos seres que en determinadas etapas buscan parejas femeninas, en otras masculinas y en otras un poco así, de un modo inmediato y muy cercano. Nada de eso es ni una enfermedad, ni un desvío, ni nada que se le parezca. La persona dice, como no es natural, es natural, porque lo va a experimentar, lo va a sostener, lo va a confirmar desde la naturaleza humana, desde la naturaleza inferior del ser, desde la personalidad. En los niveles internos, ni la mónada, ni el alma trabajan con polos de este modo como se trabaja aquí, entre otras tantas cosas, a través de la sexualidad, no importa cuáles sean sus variables. Entonces, el alma no tiene sexo, la mónada no tiene sexo, el alma no tiene una polaridad establecida como nosotros
estamos entendiendo, viviendo, transitando las polaridades. Lo que sí el alma puede ofrecer en cada encarnación es un aspecto polar, que puede ser convencional, una relación de portación de esquema etérico-físico, de esquema emocional y de esquema mental, ¿sí?, relativo a las tendencias que ese ser tiene como conciencia, una compatibilidad, o si no, una traspolación. No hay compatibilidad entre el cuerpo físico que tiene, entre el cuerpo emocional y el cuerpo mental que tiene, quiere decir la conciencia psicofísica y las tendencias que busca manifestar o sostener. Y todo eso es en el marco de la conciencia natural del ser. No es antinatural. Esto se vive tanto en el reino humano como se vive también en el reino animal. Existen animales, las mónadas también en el reino animal, ¿sí?, hacen experiencias de traspolación. Entonces, no tenemos que ver esto de un punto de vista tan cerrado. Estamos continuamente viendo las cosas oscurecidamente, cuando no hay sombras, no hay por qué buscarlas. A ver, ¿quién puede entender que alguien pudiera creer que ser o no homosexual es ser o no buena o mala persona? Que ser o no lesbiana es ser o no buena o mala persona. A ver, esto tiene que ser borrado de nuestra conciencia. Este es un momento de la transición planetaria donde se viene sosteniendo ya, desembocando en esto que hoy estamos señalando, se viene desembocando ya desde algunas décadas y a partir del siglo pasado, ¿sí?, una búsqueda de reconocimiento a la lealtad de los seres que viven este tipo de procesos kármicos en el marco de su proceso evolutivo. Hay un momento donde todo esto tiene que ser entendido, aceptado. Es incomprensible, pero afortunadamente, ¿sí?, reversible, que en algunas culturas no se les permite a estos seres llevar una vida, a estos seres que están haciendo esta experiencia evolutiva, con estas polaridades, no se les permite llevar una vida normal porque son estigmatizados, o no se les permite casarse, o no se les permite esto, o no se les permite aquello. Entonces, todos nosotros, en alguna encarnación, hemos vivido estas experiencias polares. Y tanto cuando fuimos hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales, hemos tenido conductas tremendamente malas, regulares, buenas y muy buenas. Según, existen heterosexuales de conducta aberrante, homosexuales de una conducta ejemplar. Entonces, esto no tiene que ver con ser bueno o malo, esto tiene que ver con que el ser, al recibir en una encarnación una propuesta por parte de su alma, que tiene que, entre otras tantas cosas, manifestarse con un grado de sexualidad determinado, con un tipo de sexualidad determinado, asuma su vida de modo correcto y elevado. Si el ser asume su existencia de un modo elevado, de un modo correcto, eso es lo principal. Ahora, esta cultura que conformamos es tan perversa que genera traumatismos muy fuertes en algunos seres que, teniendo esta experiencia kármica por delante para sobrellevar en esa encarnación, se ven empujados a la clandestinidad, a la hipocresía, sin tener intención ninguna de eso, a la clandestinidad, a la hipocresía, a la prostitución en caso de los transgéneros, ¿sí?, simplemente porque no son aceptados en esa experiencia tal cual ella les es propuesta por la vida interna. Ningún ser elegiría aquello que lo pone, ¿sí?, en contraposición, que lo pone, que lo expone, más que lo pone, que lo expone traumáticamente ante la sociedad si pudiera elegir otra cosa. Los seres buscan también, entre comillas, naturalmente, ser empáticos y no ser estigmatizados. Cualquier ser que pudiera ser empático con la sociedad, pudiera estar bien con la sociedad, pudiera estar en armonía con la sociedad, no buscaría una posición que lo colocara en esta cuestión, en esta situación, en esta coyuntura tan traumática.
Entonces, tenemos que empezar a ver esto de un modo en particular. Todos fuimos gay, todos fuimos lesbiana, todos fuimos machito, todos fuimos hembrita. En algunas encarnaciones los seres no saben ni qué son y también forma parte de ese aprendizaje evolutivo que estamos señalando. Todos lo hemos sido. Lo importante, insistimos y pasamos a otro tema, es que no importa qué tipo de actividad polar o transpolar se le esté ofreciendo a la conciencia intente por todos los medios de tener una vida elevada y de dedicarse a lo correcto y a lo necesario. No, el pedófilo es un violador de derechos. En ese caso es un desvío. Pero en el caso del pedófilo, como cualquier otra persona que tiene compulsividades de ese tipo, irrefrenables, está ante la prueba de refrenar esos instintos animales groseros. Está ante la prueba de refrenarlo, igual que el violador. Hay violadores que aprenden a reprimir su instinto de violador, ¿sí? Aprenden a reprimirlo, aprenden a vivir con eso. Algunos lo logran, otros no lo logran, y ya sabemos cuál es la historia cuando no lo logran. Pero existen violadores que empiezan a operar, a trabajar profundamente sobre esos instintos, ¿sí? Sobre esas energías de bajo rango, de baja vibración, de vibración tan densa, y empiezan a reprimir en ellos eso, empiezan a ser dueños de aquello, como cualquier otra adicción. Hay quienes no pueden con las adicciones y hay quienes sí pueden. Entonces, el violador es un adicto, ¿sí?, que utiliza a otro ser para satisfacer su adicción. Hay muchas formas, tendríamos que irnos ya a aspectos psicológicos y psiquiátricos que no queremos transitar porque no es de nuestro interés. Vinimos aquí para trabajarlo de otro modo. Hay otros aspectos y hay otros mecanismos que operan ahí. Pero más o menos esto es lo que podemos decir de un modo sintético, ¿sí? Todo aquel que en realidad imprime con sus actitudes daño a los demás está ante la prueba de controlar eso, de no ejercerlo. Vos como profesora tendrías que trabajar para remitirlos, para asistirlos en el encuentro con su esencia interna. ¿Qué es lo que hay que hacer con cualquier ser? No solo con un ser que tiene este tipo de planteo. Este es el problema de esta cultura que componemos. ¿Por qué algunos seres que transitan ciertas experiencias tienen que ser tratados particularmente con mucho cuidado? ¿Porque somos una cultura enferma? Porque todos los seres tendrían que ser tratados con esmero, con cuidado, con entrega, con vocación de servicio. No unos sí y otros no. Cuando en esta cultura se está señalando que algunos seres hay que tratarlos muy bien particularmente, estamos hablando muy mal de esta cultura. Porque estamos diciendo que esta cultura, ¿sí?, continuamente está discriminando. Entonces tenemos que recomendar que aquellos que suelen ser discriminados pasen a ser bien tratados. Esto habla muy mal de nuestra cultura. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer continuamente, si somos padres o si somos profesores, ¿sí?, o maestros, es remitir a esos seres, a todos los seres que están en relación con nuestra conciencia, remitirlos, asistirlos hacia la esencia interna, remitirlos a la esencia interna, asistirlos en su contacto, en su búsqueda de esencia interior. Ese es el trabajo. Si a un padre, una madre, viene un hijo o una hija y le comenta que tiene determinado tipo de tendencia, lo que tiene que hacer el padre es darle tratamiento a esa situación de un modo que le permita fortalecer a ese hijo o a esa hija para no ser estigmatizado en la sociedad, no estigmatizarlo a él, no sentir que él falló. Ahora, hay algunas líneas, en términos psicológicos, que garantizan prácticamente, decretan prácticamente que según la crianza vamos a lograr que un hijo o una hija pueda entender este tipo de problemas, como dirían en el marco de esas líneas. Esto no es así. Lo que sí ocurre es que el alma, ¿sí?, favorece todo el proceso que va a vivir el ser en determinado tipo de encarnación, lo favorece al colocarlo en ciertas familias que con su comportamiento van a permitir
confirmar de un mejor modo, de un modo más efectivo, aquella experiencia polar que tiene que hacer ese individuo. Entonces, claro, son colocados en marcos familiares o en marcos culturales que van a favorecer de un modo más efectivo que ese ser pueda definir ese proceso polar. Pero el marco social o el marco familiar por sí mismo nunca lo va a definir, sino que el alma tenga prevista aquello. El día que esta cultura se le ocurriera estigmatizar a los heterosexuales, la cosa sería al revés simplemente. Sería simplemente al revés. Porque, ¿qué es? ¿Por qué de algún modo creemos que es mejor o peor? Todo lo que en la materia se vive está ofrecido por la energía y sin ser vivido hay un estancamiento evolutivo. Afortunadamente, esto no existe bajo las leyes de expansión que nos ofrecen continuamente, en el marco que necesitamos, las encarnaciones correspondientes.